El Evangelio de la Gracia y el Apostolado de Pablo defendidos. Así se llamó. Acabamos de ver esa sección. En esa sección, como ustedes dicen, vimos cómo Pablo se defiende del ataque de los judaizantes que indican que él no tiene suficiente autoridad, a lo que él responde sosteniendo su argumento en que él fue llamado directamente por el mismo Cristo, comisionado por el mismo Cristo y que tiene tanta autoridad como ellos allá en Jerusalén. Vimos el llamado del apóstol que fue directamente por Cristo. Vimos que su conversión fue de inmediato y su comisionado también. Vimos la causa y efecto del Evangelio. Vimos el origen del Evangelio, que es la voluntad de Dios. Vimos también que el Evangelio ficticio es reprobado, que no hay otro Evangelio, que solamente hay un solo Evangelio, y el que diga otra cosa, el que predique otro Evangelio, es un maldito de Dios. Es una persona, un anatema, una persona condenado para Dios. Vimos el motivo de Pablo también, que era agradar a Dios y no a los hombres. Posteriormente también vimos que Pablo defendió el Evangelio y su ministerio, haciendo una pequeña biografía de su vida, de lo que él era, de su vida antigua, luego de su conversión y llamado, luego de sus primeros años de ministerio y también de su relación con los apóstoles. Vimos la forma en la que la iglesia reconoció el ministerio de Pablo. Es decir, aunque la iglesia no fue quien comisionó a Pablo, aunque fue Cristo quien llamó a Pablo, la iglesia sí certificó ese ministerio, sí lo comisionó, lo reconoció más bien. Vimos también que Pablo reprende a Pedro. Vimos en esa parte que nosotros podemos corregir lo deficiente dentro de la iglesia, corregir a los líderes siempre y cuando tengamos los motivos correctos, siempre y cuando lo hagamos con respeto y lo hagamos en amor. Y en la última parte ya vimos entonces que sirve de enlace entre el Evangelio de la Gracia y el apostolado de Pablo defendidos hacia un Evangelio de la Gracia explicado, que es la sección que va a comenzar hoy. Esa parte la vimos en Gálatas 2:15 al 21 y esa parte es la introducción a todo lo que vamos a ver en los capítulos 3 y 4. Recordemos que allí hablamos acerca de dos evidencias irrefutables, ¿las recuerdan? Dos evidencias irrefutables que presentaba el pasaje acerca de que la justificación es solo por la fe en Jesucristo. La primera es que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. La segunda era que la muerte de Cristo fue necesaria para la salvación porque la ley no podía salvarme, tal como ustedes dijeron ahorita. Entonces vamos a entrar a la sección denominada el Evangelio de la Gracia explicado. Vamos a ver el Evangelio de la Gracia explicado. Ya Pablo lo defendió. Ahora, en los capítulos 3 y 4, Pablo va a explicar qué es el Evangelio de la Gracia. Y lo va a hacer a través de dos maneras. Recordemos que en el versículo 16 del capítulo 2, allí habla Pablo acerca de una experiencia personal y acerca de las Escrituras. Él habla de la experiencia personal cuando dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y habla de una evidencia por las Escrituras cuando dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hablando así de Romanos 4, que él mismo escribió luego, y trayendo a la memoria Salmos 143, 2. Entonces, a raíz de esas dos partes, de una experiencia personal y de lo que dicen las Escrituras, es que vamos a ver el Evangelio de la Gracia explicado. En el primer caso vamos a ver este Evangelio explicado de forma o con un argumento personal, a través de las experiencias que tuvo la iglesia o las iglesias de Gálatas, inclusive a través de las experiencias que nosotros también hemos podido tener con el Evangelio de la Gracia. Ya luego en los demás estudios vamos a ver qué dicen las Escrituras de la justificación
por fe. ¿Qué dice las Escrituras acerca de la justificación por fe? Para eso nosotros vamos a entrar a Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 5. Vamos a ponerlo en pie, por favor. Gálatas 3 del 1 al 5. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Si bien es cierto que las experiencias no son del todo confiables a veces, sí, cuando esas experiencias las juntamos, en este caso con lo declarado en la palabra de Dios, puede ser un argumento contundente, un argumento fidedigno para nosotros poder decir y establecer que la justificación es realmente por la gracia de Dios mediante la fe que nosotros depositamos en Jesucristo. Esta experiencia que tuvieron los Gálatas, que nosotros vamos a ver, Pablo los enfrenta, los hace ver a través de 6 preguntas retóricas que le hacen en este pasaje. Y por eso, en esta sesión de la experiencia personal que Gálatas tuvo con el Señor Jesucristo, que tuvo con el Espíritu Santo y que tuvo con el mismo Dios Padre, Pablo les hace ver que la justificación es solo por la fe en Jesucristo. Por eso el mensaje de esta noche se llama de esa manera: la experiencia de los Gálatas con la Trinidad Divina. ¿Cuál fue la experiencia de los Gálatas con la Trinidad Divina? Así se llama. Vamos a orar. Vamos a tener un momento en donde le decimos: Padre, a ti, oh Señor, clamamos. A ti, oh Señor, exaltamos en esta noche. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por el grupo de hermanos que está aquí en esta noche para poder aprender de tu palabra, para poder aprender de tu mensaje. Permite, Padre, que tu palabra sea la protagonista y que nosotros solamente seamos un instrumento tuyo, que tu palabra sea para edificación, para salvación en esta noche. Que tú reveles, mi Dios, tu carácter en esta noche y reveles también nuestra debilidad para poder cumplir con el llamado. Por eso necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, para que Él se encargue de todo, para que Él ministre a tu pueblo y a tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La experiencia de los Gálatas con la Trinidad Divina. Como les dije, Pablo utiliza 6 preguntas retóricas en este caso. 6 preguntas retóricas. Pablo se vale de estas 6 preguntas para hacerle entrar en razón a los Gálatas. Recordemos que el principal motivo que Pablo tiene es hacerle ver el error que ellos están cometiendo al confiar en los judaizantes, al confiar en ese mensaje que dice que Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más el rito de Moisés. Entonces Pablo lo quiere sacar de su error y utiliza este método de pregunta retórica. Oh Gálatas insensatos, lo primero que él le dice, luego de haber defendido su evangelio, luego de haber defendido su apostolado, lo primero que él le dice es: oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa? Bueno, esa palabra de insensatos es una palabra griega que se dice anoetos. Y no significa, atiendan bien, no significa que los Gálatas no tuvieron inteligencia o no tienen inteligencia, no tienen algún tipo de sabiduría. No. Lo que significa este término es que ellos, aún teniendo la inteligencia, no utilizaron la inteligencia.
aún teniéndola, no la utilizaron, no estaban ejerciendo la inteligencia. Ustedes recuerdan al principio, en el capítulo 1, cuando hablábamos acerca de que Pablo escribía: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se han alejado del verdadero evangelio. Ese adverbio allí de que tan pronto os hayáis alejado es tacheos, que puede aludir a algo que tiene que ver con fluidez, o algo que sucede con prontitud y que no tiene ningún tipo de impedimento. Bueno, aquí la palabra es parecida. Aquí más o menos lo que Pablo le quiere decir es: ustedes no pusieron ningún tipo de oposición a lo que estaba sucediendo. Ustedes tan pronto se alejaron, ustedes no impidieron esto. Y cuando le dice insensatos, ustedes tampoco pensaron en lo que les estaban enseñando. Es decir, que los judaizantes llegaron a Galacia, se instalaron allí, comenzaron a tirar su veneno, y los gálatas, ninguna de las iglesias de Gálatas fue capaz de pensar un poquito en lo que estaba pasando. Ninguno fue capaz de pensar un poquito en lo que estaba pasando. Phillips, en una de sus paráfrasis, le dice: oh, mis queridos idiotas de Gálatas. Cuando habla de insensato, le dice: mis queridos idiotas de Gálatas. Porque es algo, por así decirlo, estúpido, que yo venga a enseñarte algo, tú hayas creído en lo que yo te enseñé, yo te lo he demostrado, lo que yo te enseñé, tú lo has probado, y después venga alguien a enseñarte algo diferente y tú sin ningún tipo de reparo también aceptes esa cosa. Es como que tú aceptes las dos doctrinas: la doctrina de Cristo y la doctrina de la justificación por las obras de la ley. Entonces, por eso Phillips quizás llama: ustedes son idiotas, Gálatas. Ustedes no pusieron ningún tipo de impedimento, ni físico ni mental, para prohibir esa enseñanza dentro de sus iglesias. Ustedes no se detuvieron a pensar un poquito en lo que se les estaba enseñando. Un poquito. Jesús utilizó ese término. En Lucas 24:25, cuando iba en el camino de Emaús con sus 2 discípulos, Él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Recordemos que en ese contexto Jesús está hablando con ellos y ellos no se han dado cuenta quién es Jesús. Y le han dicho, inclusive, se creía que Jesús era el profeta que había de venir. Y entonces Jesús le dice: ustedes están siendo insensatos. O sea, ustedes no están pensando ni por un poquito de tiempo en lo que los profetas han dicho. Ustedes no están ejerciendo la inteligencia que tienen para pensar en todo lo que los profetas han dicho acerca de mí, acerca de la resurrección, acerca de la salvación. Pablo aquí también está recurriendo a ese mismo término y le dice: ustedes no están haciendo nada para impedir que esta enseñanza se propague en las iglesias. Y nosotros, Dios nos ha dado sabiduría. Se estaba hablando de eso esta mañana. Dios nos ha dado sabiduría para nosotros poder comprender cuáles son las malas doctrinas, las malas enseñanzas que nosotros no podemos permitir dentro de la congregación. Y nosotros tenemos que estar alerta para eso. Y usar la inteligencia para que no se nos diga que somos insensatos, que somos mis queridos idiotas del bambú, mis queridos idiotas de la Iglesia Bautista, Casa de Santidad. Nosotros tenemos una inteligencia que debemos tener en cuenta para cualquier enseñanza, sea de quien sea. Sea de quien sea. Nosotros tenemos que estar alerta para saber que se nos está enseñando la verdad. ¿Quién os fascinó? Esa es la primera pregunta retórica. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Fascinó, vascaino. Así se traduce el griego, vascaino. Eso significa como encantar, como embrujar, como hechizar, como ponerle el ojo a alguien y que esa persona se quede así como estupefacta, como que ya no tengo otra opción sino más que seguirte. En este sentido, sabemos que los gálatas no pudieron ser embrujados, no pudieron ser hechizados, pues los gálatas eran cristianos y el mismo libro lo declara. Pero fue tanto el asombro de Pablo con ellos que Pablo utilizó ese término con ellos.
Y le dijo, pero ¿quién fue que los fascinó? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién fue que les enseñó esas cosas y ustedes lo han permitido? Sabemos quién fue. Nosotros sabemos quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién enseñó a los Gálatas esta falsa doctrina? Los judaizantes. Ellos fueron los que vinieron y se instalaron, así como se instalaron o se querían instalar también en Antioquía. Entonces dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado. El mayor hecho palpable de la historia, el mayor hecho palpable de la historia es Cristo crucificado. Cristo fue presentado públicamente en los Gálatas. Y cuando habla de que fue públicamente presentado, esto alude a que Cristo fue presentado de una forma tal como si hubiera en estos momentos una película en premier y todo el mundo está atento a que salga esa película y hayan vallas publicitarias por todas partes, de modo tal que todo el mundo ha tenido que ver esas vallas publicitarias. Y Pablo le dice, miren, de esta forma fue Cristo presentado entre ustedes. Fue tan claro lo que ustedes vieron de Cristo cuando yo se los presenté, que es como si toda la ciudad, y de hecho fue así, toda la ciudad se diera cuenta de lo que estaba pasando, como si hubiera una película en estreno, como si hubiera una obra de teatro en estreno, y que todo el mundo esté atento a cuándo sale. Así tan claro fue presentado el Evangelio de Cristo. El hecho de Cristo en la cruz no fue un caso aislado, no fue un caso discreto, no fue un caso pacífico. La presentación de este hecho en las iglesias de Gálatas tampoco lo fue. Fue algo que se extendió y fue a voces dentro de todas las iglesias de Galacia. Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, Derbe. Todas las iglesias de Galacia tuvieron a Cristo presentado públicamente. No hubo duda del mensaje que Pablo les transmitió a los Gálatas. Y él les dice, yo no puedo creer que este mensaje presentado tan claramente, alguien haya tratado de revertirlo y ustedes no hayan hecho ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera mental, no hayan pensado ni siquiera un poquito en lo que estaba sucediendo. Ustedes no se opusieron en ninguna parte. Este mensaje fue tan claro, el mensaje de Pablo a ellos respecto a Cristo, que ellos entendieron el mensaje y ellos se convirtieron a Cristo. Miren en Hechos, en el capítulo 13, lo que dice. Hechos 13:39, hablando en Antioquía de Pisidia, la primera ciudad que Pablo pisó de Gálatas para evangelizar. Antioquía de Pisidia. Miren lo que dice. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Fue tan claro el mensaje que Pablo hasta eso le dijo. En ese mensaje Pablo le habla de Abraham, Pablo le habla de David y después le dice, mira, y de todo aquello que ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Tan claro que le habló inclusive hasta de que en la ley de Moisés no se puede justificar a nadie. Que no se nos olvide, hermanos, a nosotros la forma en la cual fuimos salvos. Que no se nos olvide a nosotros la forma en la cual conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Porque esta parte aquí de crucificado es un verbo que está en un presente perfecto, es decir, que aunque sucedió en el pasado, tiene efecto en el presente. Y todos, no solamente los Gálatas, todos los que se han acercado al Señor Jesucristo ha sido por la fe en Jesucristo. Ha sido por la gracia de Dios, no ha sido por ningún mérito propio, no ha sido por ningún esfuerzo, no ha sido por las obras de la ley, no ha sido por ningún otro motivo, sino la gracia de Dios. Que no se nos olvide a nosotros que es la gracia de Dios, que no se nos olvide a nosotros que el origen del Evangelio es la voluntad de Dios, que no se nos olvide a nosotros que el agente, la fuente principal es el Espíritu Santo, como vamos a ver ahora. Que no se nos olvide. Los Gálatas tuvieron su experiencia con Cristo.
les fue anunciado a Cristo y a Cristo crucificado. Les fue anunciado el evangelio de la cruz. Segundo punto, la experiencia de los Gálatas con el Espíritu Santo. Sigue diciendo el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo solamente quiero saber una cosa de ustedes. Sigue él con sus preguntas retóricas. Después que él dice, miren, ustedes recibieron a Cristo de esta forma. Entonces ahora viene con el Espíritu Santo y le dice, miren, yo solo quiero saber algo de ustedes. Solamente una cosa. Cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿ustedes lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando ustedes recibieron el Espíritu de Dios, o más bien, cuando ustedes se convirtieron a Cristo, ¿tuvieron que cumplir más requisitos? ¿O pasar por alguna ceremonia especial? ¿O realizar algún rito adicional para recibir el Espíritu Santo? ¿O lo recibieron inmediatamente, aceptaron al Señor Jesucristo? ¿Qué opina, iglesia? ¿Cuándo aceptamos a Jesucristo? ¿Cuándo aceptamos o recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué opina, iglesia? ¿Qué opina, iglesia? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando aceptamos a Cristo. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, o sea, cuando nosotros creímos, cuando nosotros aceptamos el evangelio de Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice aquí que nosotros somos salvos y después hay que hacer algo adicional para poder recibir el don del Espíritu Santo. No lo dice aquí. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, todos los que hemos aceptado un evangelio de la gracia, inmediatamente nos convertimos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No antes, pero tampoco después. No antes, pero tampoco después. Es en el momento en que aceptamos a Jesucristo. Por eso Pablo les dice aquí, cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo, ¿fue por las obras de la ley o por el oír con fe que lo recibieron? Dice en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, porque todos hemos aceptado y tenemos el mismo espíritu. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Y cómo es que andan por ahí gente diciendo, cristianos, diciendo, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo así? Que si tienen el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? Tú eres cristiano, también tú eres cristiano, pero ya tienen el Espíritu Santo. Yo, pero en el momento en que yo acepté a Cristo, tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hay personas que andan por ahí diciendo eso? Que el Espíritu Santo es un don que se recibe luego, que es algo más allá, que es algo sobrenatural. No. El Espíritu Santo lo recibimos en el mismo momento en que nos convertimos al Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:14 al 16, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y eso lo vamos a ver también más adelante en Gálatas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro que todos tenemos el Espíritu. No solamente un grupito de cristianos tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se da por medida. Todos los que han aceptado a Cristo tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es mejor, hermanos? ¿Tener un beneficio de una empresa o ser amigo del dueño? ¿Qué es mejor? ¿Tener un beneficio del presidente o ser familiar del presidente? ¿Qué es mejor? ¿Tener un beneficio de una persona o tener a esa persona? ¿Qué es mejor? ¿Tener un beneficio de Dios o tener al mismo Dios con nosotros y en nosotros? Bueno, mis idiotas de Gálatas, ustedes tienen lo mejor que les ha podido pasar. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen al mismo Dios. Ustedes tienen al mismo Dios. Ya tienen a Dios dentro de ustedes. Ya no hace falta que ustedes hagan más nada para tenerlo. Ya no hace falta que ustedes tengan ningún tipo de obra. Ya no hace falta que cumplan ningún tipo de rituales. Ya ustedes lo tienen. Hermano, ya nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si tú has creído firmemente, fielmente, de corazón, en verdad, si tú has dado fruto, si tú has mostrado evidencia, si tú conoces a Dios y si Dios te conoce a ti, tú tienes el Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo y no hay que tener ningún tipo de requisito. Tan necios sois, dice Pablo, tan fácilmente ustedes se dejaron engañar, tan fácilmente ustedes se dejaron engatusar, tan fácilmente ustedes cambiaron su postura. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ustedes iniciaron esta carrera por el Espíritu. ¿Cómo es posible que ahora van a querer terminarla por la carne? Esta es una carrera, hermanos, que comienza por el Espíritu y se mantiene por el Espíritu. Que comienza por la gracia y se mantiene por la gracia. Que comienza por la fe y se mantiene por la fe. No hay ningún tipo de obra que nosotros podamos hacer para mantener nuestra salvación. Habiendo comenzado por el Espíritu, ustedes ahora van a acabar por la carne. O sea, ustedes aceptaron a Cristo y comenzaron su carrera por la gracia, pero ahora para poder mantenerse tienen que hacer cosas. No. Cristo es quien nos sostiene. Él es quien nos sostiene. Romanos 5, vamos a Romanos 5 para que ustedes vean algo. Romanos 5, versículo 8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, no por nuestras obras, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, si cuando tú eras enemigo de Dios fuiste reconciliado con Dios por la muerte de Cristo, sigue diciendo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. No por tus obras, sino por su vida, por la vida de Cristo. Cristo en nosotros, hermanos. Lo que nos mantiene a nosotros en este camino es el Espíritu Santo. Cuando nos guía, cuando nos dirige, cuando nos capacita, cuando nos redarguye, cuando intercede por nosotros. Es el Espíritu Santo que nos insta a nosotros a preferir y a buscar las cosas espirituales. Porque dice Pablo en Romanos 7 que nosotros somos vendidos al pecado y que si fuera por nosotros, nosotros tuviéramos pecado. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros, guiándonos y dirigiendo nuestros pasos para que nos acerquemos más a Dios, hermanos. Nosotros estamos aquí por Dios, por el Espíritu Santo, no por nuestras obras, no por nosotros. Nosotros comenzamos esta carrera por Él y se mantiene
por Él, no por lo que nosotros tengamos que hacer. Es cierto que las buenas obras son evidencia de mi cristianismo, son la evidencia de que ya he aceptado al Señor Jesucristo, pero recordemos algo que siempre les digo. Yo no soy salvo porque hago buenas obras. Yo hago buenas obras porque soy salvo. La evidencia perfecta que yo tengo de que soy salvo por la fe es el Espíritu Santo dentro de mí, guiándome, morando dentro de mí, capacitándome, redarguyéndome, dirigiéndome, intercediendo por mí ante el Padre. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Pasio, así significa padecido, pasio. Padecido aquí tiene que ver como con algo de dolor o algo que tú has experimentado humanamente. Puede ser que durante las aflicciones que el apóstol Pablo pasó, que la podemos ver en Hechos 13 y 14, en estas regiones de Galacia, los gálatas también hayan sido maltratados en esta parte. Y por eso le dice, tantas cosas ustedes han padecido en vano. Sin embargo, yo me inclino a la postura que tienen algunos, y es que a esta experiencia se refiere a algo maravilloso que ellos habían experimentado cuando se convirtieron a Cristo. Lo digo así porque el contexto no me presenta nada de dolor. Al contrario, me presenta cosas maravillosas, y lo vamos a ver en el versículo 5. Es como que si el apóstol Pablo le dijera, ustedes han tenido tantas experiencias maravillosas desde que se convirtieron al Evangelio de Cristo, y ahora todo eso va a ser en vano. O sea, todo lo que ustedes han vivido después que aceptaron a Cristo, todas esas maravillas, todas esas cosas maravillosas que ustedes han tenido, todo eso va a ser en vano. Por este pensamiento que tienen de Cristo más las obras, de Cristo más la circuncisión, de Cristo más otra cosa que ya no es entonces Cristo. Tantas cosas ustedes han tenido con Cristo y ahora va a ser en vano. Si es que realmente fue en vano, dice él. Porque Pablo aún tiene esperanzas con ellos. De hecho, lo llama hijitos. Los reconoce como hermanos. Al principio dice a las iglesias de Galacia. Él entiende que sí, que realmente son hermanos. Pero quiere que recapaciten en ese sentido, de que no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr o para mantener nuestra salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer. Podemos ver, hermanos, que la experiencia de los Gálatas es la misma que nosotros hemos tenido. Y la misma que todo creyente en el mundo a lo largo de la historia también ha tenido. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y mora en nosotros una vez aceptamos a Cristo, no cuando hacemos algo, sino cuando aceptamos a Cristo. No hay necesidad alguna de hacer algo más. No hay necesidad alguna de ningún rito, de ninguna obra, que yo tenga que dar algún tipo de dinero, algún tipo de agua, algún tipo de cosas para nosotros alcanzar o poder tener el Espíritu Santo. Todas esas cosas son del anatema que Pablo describió en el capítulo 1. El Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Efesios 1:13, ya lo leímos. Tercer punto, la experiencia de los Gálatas con Dios el Padre. La experiencia de los Gálatas con Dios el Padre. Aquel pues, versículo 5, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es que suministra el Espíritu? ¿Quién es que suministra el Espíritu? ¿Quién es que suministra el Espíritu? Dios, hermanos. Dios. Mire lo que dice Hechos 1:4, cuando Jesús estaba ascendiendo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En Juan 14 dice, si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿quién lo dará? El Padre,
otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El versículo 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Lucas 11, versículo 13 dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Está más que claro que aquel significa Dios. Aquel que suministra, Dios, el que suministra el Espíritu Santo, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Esta parte de Lucas tiene mucho que ver con lo que Pablo está diciendo aquí. Porque cuando él dice: si ustedes, siendo malos, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Por qué digo que tiene mucho que ver? Porque esta palabra de suministra tiene que ver con algo cuando se da en abundancia, en gran generosidad, en suma generosidad. Y eso es lo que está pasando también en Lucas. Ustedes son malos y dan buenas cosas. Imagínense el Padre, que es bueno, ¿cómo no le dará el Espíritu Santo? ¿Cómo no le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Y no solamente el Padre nos regala su Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo el texto? 3.5. 3.5, ¿qué sigue diciendo? Gálatas 3.5, ¿qué dice? Ok. Hace maravillas entre vosotros. Dios el Padre no solamente nos regala su Espíritu Santo, es que luego de eso hace maravillas entre nosotros. Dios hace con nosotros cosas grandiosas. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el alimento diario, nos permite estar bien, nos ayuda, nos equipa, nos da de su palabra para crecer. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Esta palabra aquí de maravillas habla acerca de cosas milagrosas, de prodigios, de esas maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y esas señales en nosotros y a través de la historia han sido hechas y han sido expuestas y han sido vistas por nosotros, en que Dios hace maravillas entre su pueblo, ya sean malos o ya sean buenos cristianos, por así decirlo, ya sea que obedezcan al Padre o ya sea que no obedezcan al Padre. Dios hace maravillas entre ustedes. Y no es porque ustedes hagan buenas obras, es porque aquel que suministra el Espíritu, aquel que hace maravillas entre ustedes, es bueno, es bondadoso, quiere lo mejor para nosotros. Él no lo hace por las obras de la ley que nosotros podamos hacer. Él no lo hace porque nosotros hagamos algo para Dios. Porque aún haciendo algo para Dios, nunca nos vamos a igualar a las bendiciones que Dios nos ha dado. Nunca nos vamos a igualar a las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces queda la pregunta: esas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, el Espíritu Santo que hemos recibido, ¿ha sido por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo le voy a decir algo por mi propia experiencia, así como la experiencia de los Gálatas. Yo no cumplo la ley ni guardo la ley. Me apego a ella en el sentido de llevar una vida recta, una vida moral, una vida sincera delante de Dios. Pero no por salvación, sino porque la ley es buena y el mandamiento santo, justo. Cuando digo que no cumplo la ley, no la cumplo para salvación. Y yo soy testigo de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces yo soy testigo de que la pregunta se cae de la mata. Y de que esas maravillas y de que el Espíritu Santo, nosotros lo hemos recibido por la fe, no por las obras de la ley. Porque Dios, de su buena gana, de su buena voluntad, ha hecho maravillas entre nosotros.
Nos ha dado su Espíritu Santo, pero no por algo que nosotros hayamos hecho primero. A Dios nosotros nunca le vamos a ganar dando. Nunca le vamos a ganar dando. Si Dios es quien provee de todo eso para nosotros, y quien hace todo eso para nosotros, no lo hace por las obras de la ley, lo hace por el oír con fe. Lo hace porque una vez aceptamos a Jesucristo, según Romanos 10. Y a través de su palabra nosotros le aceptamos, a través de la fe depositada en Él, que la fe también es Dios mismo que nos la deposita a nosotros para nosotros ejercerla. O sea que todo depende de Dios y todo viene de Dios. Es a través de eso que Dios hace sus maravillas en nosotros. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la Trinidad de Dios? ¿Ha sido por las obras de la ley? ¿O ha sido por tu esfuerzo? ¿Ha sido por lo que eres? ¿Ha sido por tus méritos? ¿Por tus obras? ¿O ha sido de pura y simple gracia? ¿Cuál es tu experiencia con Cristo? ¿Cómo tú lo recibiste? ¿Cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa Él en tu vida? ¿Cuál es tu experiencia con el Padre? Lo que Él te provee, ¿por cuál vía es? ¿Por tus esfuerzos? ¿Por tus deseos? ¿Por tus méritos? Lo que tú has tenido de Él, principalmente la salvación, ¿fue por ti o por el sacrificio de la cruz del Calvario? Lo que hemos obtenido de la Trinidad Divina, ¿fue por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por el sacrificio de la cruz, porque ahí inició toda nuestra bendición. En aquella cruz nos diste vida y vida en abundancia. Y ahora no hace falta que tengamos cualquier obra que podamos hacer, Señor, se queda corta. Se queda corta porque tu sacrificio fue perfecto, fue eficaz, fue único. Y con Él nos basta y nos sobra. Ayúdanos a ver, a seguir viendo a través de tu palabra que no hay nada que podamos hacer para obtener la salvación. Sigue haciendo tú maravillas entre nosotros y permítenos, Dios, poder apegarnos a tu palabra. No obedecerla para salvación, sino obedecerla porque ya soy salvo, Dios. Permite que nuestro corazón te agradezca en todo momento la obra que hiciste, porque sin esta obra redentora nosotros no tendríamos oportunidad de poder hablar ni siquiera contigo de esta forma que lo estamos haciendo ahora. Gracias por tu Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos dirige, nos guía y que intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda en nuestra debilidad. Pues muchas veces no sabemos pedir como conviene, pero Él nos ayuda. Gracias por Cristo, no solamente por su obra en la cruz, sino porque también intercede por nosotros ante ti, Padre. Tu palabra dice que nadie nos puede condenar porque Cristo está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y sabemos que Él es
el abogado que tenemos, el justo que tenemos delante de ti, para no ser condenados, porque ya Él pagó nuestras deudas. Y lo hizo en un acto de amor, lo hizo en un acto de obediencia a ti. No lo hizo porque yo lo merezca o porque yo lo haya deseado o porque yo se lo haya pedido o porque yo haya actuado de alguna forma. Lo hizo simplemente por amor. Ayúdanos a corresponderte en ese amor, Dios. Ayúdanos a saber que tú eres quien mantienes nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén.